es el tema, o la arista del tema, es la así llamada veda electoral. Claro que cuando hablamos de veda, no nos estamos refiriendo a ninguno de los libros religiosos hindúes. Estamos hablando de algo, pero valdría la pena ver si podemos precisar el término veda. Estamos acostumbrados a la veda del camarón, la del pepino de mar, la del... La del pulpo. ¿La del cuál? La del pulpo. La del pulpo, sí, claro. La del pepino de mar. El pepino ya lo dije, sí. Entonces, precisando el término que se entiende por veda y cuáles son los alcances de esa llamada veda electoral, así le llaman los periódicos argentinos. Bueno, hay dos sentidos que a veces se confunden un poco, ¿no? Una es las restricciones que debe haber a la propaganda oficial a fin de no influir y no permitir el uso de los logos institucionales en situaciones que pueden favorecer a algún partido político. Y otra específicamente como veda electoral se refiere precisamente a este tiempo en el cual los partidos políticos no deben hacer propaganda cuando ya se acercan las elecciones. Específicamente en lo que se refiere a la restricción, el acuerdo para la difusión institucional que el INE realizó, solamente excluye y señala el uso de los logos, pero permite continuar con las actividades. Hubo todo un debate importante que se centró en los medios de comunicación acerca de si restringía o limitaba, si era una forma de censura, si afectaba la libertad de expresión. Se analizó por parte de los medios de comunicación de gente que está especializada en el tema, porque había mucha confusión. En realidad no debía afectar, no debía de tener ninguna influencia, ninguna forma de censura. Sin embargo, a veces por la desinformación, el desconocimiento, resultó más fácil para algunas instituciones suprimir toda generación de información antes que revisar qué es. Y esto se basa, y esto se debe desafortunadamente a que hay muy pocas personas dentro de las áreas de comunicación que tengan formación específicamente de comunicólogos o comunicólogas y que conozcan y sepan la diferencia entre lo que es la publicidad, la propaganda y... Está en la ley, por cierto, la diferenciación de publicidad y propaganda. Jorge Luis, ¿qué es veda? ¿Qué significa veda? Es el término, yo creo que se utiliza, es un término que quizás no es necesariamente el más correcto, pero que lleva obviamente a la gente, vamos a la generalidad de la gente, a entender que en este momento, en este lapso de tiempo que se otorga, vamos, como veda, que se maneja el nombre de veda, pues se puede hablar de una restricción a ciertas actividades, a ciertos elementos que desde el punto de vista de lo que son las autoridades instituidas no pueden realizar actos que puedan ser que induzcan al voto, que induzcan a la promoción de alguna candidatura o del posicionamiento de algún partido político o de alguna fuerza política en particular. Tiene la característica, en este caso de la veda, que se maneja de ser durante el tiempos obviamente de campaña. Y como señalaba Argentina, hay alguna posterior a lo que es el cierre de las campañas, previa a lo que es el momento de la votación. Todos esos momentos se les considera como veda. Y desde mi punto de vista, está permitido inclusive en algunas cuestiones como la cuestión educativa, la cuestión de desarrollo social, algunas... Sí, ¿cuáles son sus alcances? Sí, ¿hasta dónde llega la veda? Pues realmente es la no promoción, digamos, de alguna manera, del gobierno o de candidatos o de personajes que pudieran de alguna manera beneficiarse con actos públicos o derivados del uso de, vamos a poner, de las facultades inherentes en la ley, en sus obligaciones y cumplir con entrega de, no sé, de bienes, de despensas, de apoyos, que puedan generar que la gente piense que ese beneficio lo están recibiendo de tal o tal fuerza política al voto, sí, y que puedan servir de una inducción. Lo más importante, y retomo lo que señalaba en un inicio también Argentina, es que nosotros tenemos la problemática de que nuestra sociedad permea, y esto yo creo que ha sido porque así lo han de alguna manera manejado los mismos partidos políticos, los mismos actores políticos, ni siquiera los partidos, los actores políticos a nivel estatal, nacional, el hecho de que hay demasiada desconfianza en el accionar
de las gentes y que por esa razón, para legitimar el proceso, para efectos de que el proceso electoral no se vea manchado, no pueda haber determinaciones, algo que puedan generar que la elección resultó ser viciada, por esa razón se maneja este término. Hay un antecedente en el caso de Tabasco, que se anuló una elección por el hecho de participación exagerada del gobierno en ese momento, para efectos de, obviamente, apoyar a un candidato. Gracias, Jorge Luis. Salvador, ¿cómo ves esto? Veda, según la Real Academia Española, es un sinónimo de prohibición, pero solo un sinónimo. Sí, veda viene de vetare. De vedare, vetare, Sí. vetar. Sí, y entonces prohibir. Bueno, pero ¿De qué bueno, prohibición estamos es hablando? una prohibición, ni siquiera lo precisan, ¿eh? Mira, ayer mi amigo, el gobernador del estado de Yucatán, me hizo favor de invitarme a un evento el Día de la Rolando. Madre, en Mérida, en una colonia. Repartieron toda clase de obsequios y regalos. Y al final un periodista le dijo, oiga, que no está en veda. En veda está el pulpo, yo no. Y las señoras estas que han recibido apoyo del gobierno tampoco. Y se acabó la discusión. Mira, en materia penal, tú sabes que prevalece el principio de presunción de inocencia y de debido proceso. A veces. En materia electoral, el principio es de presunción de culpabilidad. Sí. Y tú eres un Y el delincuente fiscal. electoral hasta que pruebes lo contrario. Sí, así es. Y hay un catálogo de delitos electorales que se sacaron de la manga y que lo sacaron del Código Penal. Sí. Y hay una serie de prohibiciones, entre ellas la veda. Son lo que llaman delitos especiales. Delitos especiales. Y le llaman delitos especiales porque no están en los códigos que ya lo- penales. que- sino están diseminados Que en ya los estaban 20 ordenamientos. eliminando, volvían al código, ya volvieron los delitos especiales. Sí, hombre. Entonces hay una presunción Terrible. de culpabilidad y viene la veda. Pero la veda, cada quien la interpretaba a su modo. ¿Verdad? El gobernador de Yucatán dice, la veda es el pulpo, yo no. El gobernador de Tabasco dice, yo no hago nada porque estamos en veda. Arturo. Bueno, ¿y quién gobierna? Pues no. Que no se haga propaganda gubernamental, que no. Bueno, está bien. Como dice Argentina, hay que distinguir entre los comunicadores, entre propaganda y información, en fin. Sí, así es. Ahora, lo que sí, la veda electoral es un producto netamente mexicano. Y he revisado 26 legislaciones electorales de igual número de países y ninguno existe eso. No, hombre, va el presidente de los Estados Lo Unidos a apoyar a inventamos los en México senadores. ¿no? por lo mismo, ¿no? Por la presunción de culpabilidad. Pues todos somos culpables electoralmente hasta que se muestre lo contrario. Sí, Entonces, así es. ya tenemos un producto netamente mexicano, que es Made in una Mexico. barbaridad y que tampoco va a durar más allá del 2018. Gracias, gracias, Salvador. Bueno, y pasemos sin más transición a la siguiente pregunta, porque está absolutamente hilvanada con esta. ¿Qué opinan, señores panelistas, de restringir información por la veda electoral? A ustedes, periodistas, les molesta mucho eso. Aquí hay una petición de principio. ¿Qué opinan de restringir? Lo primero que hay que preguntarse, ¿hay restricción? Sí. Y después preguntamos si la hay. Si la hay. Pues, ¿qué opinan de ella? ¿Hay restricción? Sí, en varios estados hubo pronunciamientos por parte de grupos de periodistas, gente que se dedica a la investigación en el tema de censura, derecho a la información, que sí manifestaron que se restringió el acceso a la ¿Aquí con información. nosotros? Aquí no tendría claro ese panorama, de verdad, no estoy muy involucrada con el contexto local. Sin embargo, hago como un seguimiento de información en general nacional y sí hay este argumento de que en varias entidades se restringió el acceso a la información, incluso se tuvo que abrir espacios de discusión y de análisis acerca de que la información está garantizada, debe de estar garantizada, el acceso a la información es un derecho, pero no solo en tiempos electorales hay restricciones al acceso a la información. Bueno, pero ahorita lo que nos importa es el proceso electoral. En lo que se refiere a los procesos electorales podríamos decir que sí, pero pues ya sabemos que se creó y como parte de esto que menciona precisamente el licenciado Salvador,
la condición especial de nuestro país, que tiene que ver con esto que les decía, esta institucionalización de la desconfianza. Oye, te sale bien la palabreta. Tenemos un IFAI. Institucionalización. Al rato me dices. Tenemos un IFAI para garantizar el acceso a la información. A eso iba, que en las otras épocas funciona transparencia. ¿Qué pasa en el proceso electoral? No funciona. Exacto. Si nunca ha funcionado la transparencia y el acceso. Tiene que irse a la ley electoral para saber si pueden o no solicitar el rango información. de cómo están funcionando las leyes de acceso a la información en los estados, 16 estados reprobados. Porque Luis, ¿cómo ves esto? ¿Hay restricción? En colación con ese tema, quiero señalar que una de las partes de la reforma conlleva que los partidos políticos ya son sujetos de lo que es la ley de acceso a la información. Ah, sí. Entonces, esto, vamos hablando desde el punto de vista del discurso Es la declarado. Jorge Luis, la temporada, sí son sujetos, pero en este momento... El discurso declarado que se da y que de alguna manera conlleva a que en materia electoral, contrario al espíritu que debería de ser, mientras los ciudadanos menos conozcan de cómo se dan las cosas, es mejor para el sistema. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque así los ciudadanos, y veo los spots, en este caso del INE, que dice, infórmate, averigua sobre tus candidatos, lo que fuera, pero todos los procesos, toda la cuestión y todo se da de una manera que se vuelve, así como algunas cuestiones de carácter fiscal, se vuelve difícil de entender para lo que es la generalidad de la gente. Y esto obviamente va en contra del espíritu de la información de los ciudadanos. ¿Qué sucede? El ciudadano menos informado, pues obviamente va a escuchar lo que le conviene a quienes manejan los medios de información, a quienes pueden influenciar, y eso es lo que de ahí va a generar su idea. En cambio, si yo estuviera completamente informado, tuviera mayores elementos, podría quizás tener una posición distinta. Esa es la cuestión que obviamente se puede manejar, se maneja muy bien, y que este acceso a la información los ciudadanos, nosotros, a lo de a pie, tenemos la obligación y estamos más que fiscalizados y todo el mundo sabe dónde estamos, nuestra actividad económica, lo que fuera. Lo mismo debería ser de allá para acá. Salvador, la pregunta, ¿hay restricción en la prensa en este periodo llamado veda electoral? Sí, ¿Hay sí, restricción? yo creo que sí la hay. Una restricción. ¿Y qué opinas de ello? A ver, una restricción que no está muy clara cuáles son sus alcances y que cada quien le interpreta a su manera. Ya te decía yo el caso del gobernador de Yucatán y el de Tabasco, ¿no? Quiero caer en el medio local. A lo mejor no les gusta. ¿Dónde está el gobernador Ortega Verdez? Que es un hombre que trabaja 20 horas diarias y que yo ya no lo veo por ninguna parte. ¿A dónde está la presidenta municipal? Que me consta que desde las 7 de la mañana está inspeccionando baches. ¿Están en veda? No, señor. ¿Qué es eso? Ninguna veda. Hay que establecer cuáles son los límites de esa veda. Y yo no dudo que el gobernador esté en su despacho trabajando muchas cosas de gabinete que son necesarias para... Pero no se le ve en los medios, pues está en veda. Mira, quizá nos sirva un documento que se hizo en su momento y que fue repartido a un gran número de servidores públicos, sea del municipio, del estado, en fin. Los 10 mandamientos esos de la Santa Iglesia. El protocolo. Sí. El protocolo electoral, así le llamaron. Y en ese protocolo, en la página 22 de ese protocolo, dice un apartado que dice qué no debe hacer un servidor público. ¿Qué está vedado? ¿Qué está prohibido, para un servidor público? Y pone, condicionar los trámites de la oficina que tenga, a cambio de que una promesa de voto a favor de algún Eso está muy bien. Sí, ya sea que lo promueva o que lo disuada. Eso está muy bien. Otro, mencionar dentro del desarrollo de las actividades propias de su encargo temas de político-electorales. O sea, si está registrado en el registro público la propiedad, en ese momento no puede hablar de asuntos electorales.
Invitar o permitir que asistan a las reuniones de la oficina en cuestión precandidatos, candidatos o simpatizantes a realizar proselitismo. O sea, si se presenta a alguna oficina pública a hacer proselitismo... Que antes se hacía, ¿eh? No deben... Antes se hacía. Ah, ¿cómo no? Claro que se hacía. Bueno, eso hasta ahora está vedado. Prohibido, sí. Utilizar las reuniones de trabajo para cuestiones político-electorales, se entiende perfectamente. Obvio, claro. Ingresar tu vehículo particular con propaganda proselitista al espacio público. Si alguna oficina pública tiene un estacionamiento y llega un servidor público con su vehículo, pero con propaganda proselitista, no debe ingresar a ese lugar. Eso es muy bien. Yo ya sacaba 3, ¿eh? Asistir a un evento proselitista dentro de los horarios laborales y o utilizando recursos públicos. También está entendible. O sea, si está trabajando en ese momento, ¿qué vas a hacer en algún desayuno, comida o cena a la cual te han invitado? Utilizar tu tiempo laboral para realizar acciones en apoyo a opción política, obligar a los subordinados a votar por una opción política de su preferencia, que eso es un delito electoral, si obligar a tus subordinados. Utilizar artículos con logotipos de algún precandidato o candidato, en este caso ya son candidatos, ya son precandidatos. Si usas un logotipo, está mal en su trabajo, pues. Y igual como utilizar vestimenta u otros logotipos, coaccionar o inducir o amenazar a los subordinados. Bueno, estos son los servidores públicos, pero también hay unas vedas para el gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Suspender la propaganda gubernamental. Y te dice desde cuándo, 14 de marzo hasta las 23:59 horas del 7 de junio de 2015. No puede haber propaganda. Y la definición de propaganda. ¿Qué deben suspender o retirar? Anuncios de televisión, anuncios en redes sociales, anuncios de radio, reparto de trípticos, espectaculares. ¿Qué no debo suspender o retirar? Logotipos institucionales de los vehículos, uso de la vestimenta con logotipos institucionales, uso de artículos de oficina y o papelería con logotipos institucionales, reparto de trípticos o dípticos internos dirigidos a servidores públicos y observar las obligaciones derivadas de la ley de transparencia. También nos dice ese protocolo, y esto le interesa a los señores periodistas, qué información se puede difundir. Y esta es solamente la relativa a educativos, sí. Salud, protección civil. Igualdad de género también está incluido. Esos tres, según la ley, son esos tres y ningún otro. Lo demás, pues se verá en la ley. Y bueno, una vez hablado esto, nos vamos a las conclusiones de lo que hemos hablado aquí. Argentina, ¿qué concluyes de lo que se ha dicho aquí? Bueno, yo particularmente traigo muy claro mi perspectiva en este tema, que no hay garantía de democracia si no hay participación ciudadana. El fortalecimiento de la participación ciudadana, la democracia participativa tiene que ser la preocupación. Solo te podemos tener certeza de que realmente existe gobernabilidad a partir de la confianza en un sistema democrático en el que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan representadas, pero también que participen y sean parte de. Jorge. Bueno, pues considero que en nuestro sistema electoral, nuestro sistema democrático, es perfectible, pero creo que es muy importante que los ciudadanos, y tanto los que estamos fuera como los que están adentro del sistema, tomemos en consideración que es un ejercicio, vamos a poner, de voluntad democrática, es un ejercicio de, obviamente, credibilidad con nosotros mismos, con nuestra misma ética, para poder desarrollar procesos electorales mejores, con menor nivel de, vamos a poner, insatisfacción de la gente, con mayor información, la posibilidad incluso de que no sea con el principio sea de facto inicialmente
pensar en que se hizo mal, sino al contrario, demostrar que se pueden hacer las cosas bien, pero actuando obviamente dentro de márgenes de rectitud, de honestidad y cumpliendo realmente con una competencia leal. Lo que sucede es, y por esa razón son tantos candados, la veda y tantas cuestiones que se tienen consideradas en la ley, el hecho de que se presume que te vas a aprovechar de las oportunidades que tienes, de los elementos con los que cuentas. Es el reino de la desconfianza. Y entonces esa desconfianza obviamente la hemos sembrado en años de lucha, de participaciones que obviamente se ven con resultados que la gente no espera o que a veces insatisfacen a la gente, al electorado. Gracias, Jorge. Salvador, ¿cuáles son sus conclusiones de lo que hemos hablado? Yo creo que, así muy breve, hay que reconstruir la brújula ética de la política que guíe el barco por buen camino y empezar, aunque sea empezar, a recuperar la confianza ciudadana. Si no empezamos por ahí, todas las leyes están bonitas, algunas están de más, ninguna se cumple o se cumple a medias. Recuperar la confianza ciudadana. Y eso es transparencia, honestidad, rendición de cuentas, combate a la impunidad, etcétera, ¿no? Ya tenemos una muy buena ley de transparencia, ¿eh? La acaba de promulgar el presidente de la República hace 2 días. ¿Cómo no? Muy buena ley, con unos dientes, le pusieron dientes a las comisiones. Así que, pues ese es el camino. Hay que reconstruir la brújula ética de la política. Mientras no sea así, pues seguiremos discutiendo esto, si esto no es. Y por la legislación electoral, no se preocupen, hombre, el 2018 eso ya no sirve para nada. La van a derogar y va a ser otra. Gracias, voy a dejar de leerlo. Sí. Gracias. Y gracias a todos ustedes por su participación esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por haber ayudado a que comprendamos mejor ahora cómo está este asunto de la política electoral. Y bueno, pues yo agarro y me voy, porque el programa ha terminado. Les espero en el próximo. Muchas gracias. Gracias.